complace mucho poder presentarles hoy el informe sobre la reforma del sistema financiero internacional, una propuesta con lecciones de la crisis que ha elaborado la Fundación FAES. Este informe es el resultado del encargo que realicé en otoño del año pasado a dos expertos españoles en el ámbito de las finanzas, que aquí nos acompañan, el profesor Fernando Fernández y el economista Fernando Navarrete. Y le pedí a los directores del informe un estudio riguroso, como pidiéndoselo a ellos no podía ser de otra manera, sobre la crisis financiera internacional, que estuviese alejado de cualquier tipo de dogmatismos y que estuviese orientado esencialmente a extraer las lecciones más importantes de la crisis. Y les formulé dos sencillas preguntas. ¿Qué ha fallado? ¿Y qué es conveniente para reformar para corregir estos fallos? Que esta crisis no es, en el fondo, tan distinta a la de otras crisis anteriores. Las reformas en el sistema financiero internacional, en mi opinión, son imprescindibles para recuperar la bonanza y la prosperidad. Creo que es impensable un escenario de recuperación económica vigorosa sin un sistema financiero internacional solvente. Como bien afirma mi buen amigo Manuel Pizarro, los banqueros, o en el caso español, los directivos de las cajas de ahorro, le perdieron el respeto a su trabajo. Consideraron que su labor, la evaluación del riesgo, la asignación de crédito a quien está en condiciones de devolver el dinero prestado, tenía poco glamour, por decirlo de esa manera, ¿no? Era aburrido. Y que era más divertido, que era mucho más glamuroso, pues invertir el dinero de los depositantes en proyectos enormemente arriesgados, por puro interés político, en hacer ingenierías financieras, por no hacer referencia a los créditos concedidos por intereses inconfesables. El presidente de la Caja de Castilla-La Mancha no era George Bush. Caja de Castilla-La Mancha no ha quebrado por haber invertido el dinero de miles de familias en hipotecas subprime. En eso no han invertido un solo euro. Lo han invertido en otras cosas. Los responsables de haber llevado a la insolvencia unas cuantas cajas de ahorro españolas no son peligrosos neocons, no son despiadados ultraliberales, más bien son todo lo contrario a lo que acabo de decir. Porque en los países que de verdad creen en el libre mercado, como los Estados Unidos, quienes estafan, es decir, quienes violan las reglas de mercado, se pudren en la cárcel, como le va a pasar a Madoff. Hay que recordar cuándo estalla el caso Madoff y hay que recordar cuántos meses han pasado y que ya hay una condena, para ver que todos los países tienen cosas criticables, simplemente hay algunos que en su funcionamiento son un poco más diligentes que otros y por otros sacan ventaja. Pero ya nos gustaría en España a nosotros ver sentencias tan ejemplares en algunos casos, pero sobre todo en tiempos tan razonables como la sentencia del caso Madoff. El gobierno socialista acaba de meter casi 100.000 millones de euros, es decir, 6.000 euros de cada familia española, en eso que han llamado FROB, F-R-O-B, FROB. ¿Y qué es FROB? Pues FROB es un cajón lleno de dinero del contribuyente que se va a transferir a las cajas de ahorro. Y algunas preguntas son imprescindibles ante el FROB. ¿Para qué y cómo se va a manejar tanto dinero? ¿Se va a garantizar que el dinero público utilizado es el mínimo posible? ¿Se va a garantizar total transparencia en la inyección de dinero público en las cajas de ahorro? ¿Se va a garantizar la ausencia de interferencias políticas en los procesos de fusión de cajas de ahorro que requieren dinero público? ¿Se va a garantizar que aquellos incompetentes que han llevado a la insolvencia a una caja de ahorros o a un banco pierdan su empleo?
El Gobierno se dispone a premiar con miles de millones de euros que salen de los bolsillos de los contribuyentes, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos a banqueros y directivos de las cajas de ahorro que han demostrado ser, cuando menos, incompetentes. En cualquier empresa, muchos de esos señores o señoras serían despedidos. Aquí se les va a dar un premio, regando con el dinero de todos a las entidades que no han sabido dirigir. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, el Gobierno se ha inventado un sistema muy curioso, que consiste en que algunos saltan de caja en caja, como la oca, y cobro porque me toca. Y este juego puede ser muy divertido para algunos, especialmente para los que siguen. Pero para los millones de familias españolas a los que se le va a subir los impuestos, entre otras cosas, para pagar este juego, no tiene ninguna gracia. Y es más, y perdónenme que lo diga, este juego no es propio de países muy desarrollados, sino más bien de países de otras latitudes. Se ha decidido regar con un manguerazo de dinero de los impuestos de todos los españoles. Y no hay ninguna razón, repito, no hay ninguna razón que justifique transferir renta del contribuyente español a aquellas empresas financieras que no tienen problema de insolvencia. No hay ninguna razón. Y cuando esto se hace, se están dilapidando de manera lamentable recursos públicos. El dinero de los impuestos de todos los españoles no debe ser utilizado para tapar la mala gestión o los intereses inconfesables que resulten de la gestión politizada de muchas cajas de ahorros. Y que ha llegado el momento de despolitizar por completo el sector de las cajas de ahorro, con un proceso de transformación que comience por permitir la entrada gradual de la propiedad privada en las cajas de ahorro, tal como ha ocurrido en otros países europeos. ¿A qué punto ha llegado la desvertebración del Estado en España? Estamos padeciendo las consecuencias por ello de haber llevado al Estado a una posición residual, de haber llegado a un Estado residual, cuando lo que necesitamos es un Estado fuerte, capaz de afrontar los problemas. Con un Estado débil y fraccionado todos perdemos, y los problemas en el sistema financiero no se pueden parcelar por intereses territoriales o intereses políticos. No les descubro nada nuevo ya si afirmo que España está sufriendo la crisis pues mucho más fuerte que otros países europeos. Y yo creo que lo peor de la crisis en la economía española pasará cuando nuestra economía deje de caer, cuando empiece a registrar crecimiento positivo, pero creo que para ello queda mucho por hacer. Tan pronto como comience la recuperación en el resto de Europa, el Banco Central Europeo inevitablemente va a subir los tipos de interés. Si para entonces España no ha culminado con éxito su reestructuración financiera y no ha puesto en marcha la Agenda Nacional de Reformas a la que me refiero, el impacto de una subida de tipos de interés sobre una economía tan endeudada como la española será simplemente dramático y nos puede conducir a situaciones, digamos, impensables hasta ahora. Recuerdo cuando yo llegué del mundo académico al banco, un banquero de entonces me dijo, esto el negocio bancario es muy fácil. Se trata de dar crédito a quien lo puede pagar, basándose en que lo puede pagar, no en los activos que pueda dar como garantía de un crédito que no va a pagar. Esto, que parece una obviedad, es lo que hemos olvidado, lo que han olvidado todos los banqueros en el mundo durante estos años. A la gente se le daba crédito no en función de que pudiese pagarlo, sino en función de que tenía un activo, que era básicamente una vivienda, que como subía el precio todos los años, pues no había problema porque se devolvía la vivienda y se pagaba el crédito con eso. Esto tiene un problema obvio, ¿no?, que hemos descubierto con un cierto dolor, que la vivienda sube y baja, y que cuando uno va a recuperar esa vivienda
como banquero y quiere hacer frente al crédito con eso, pues se encuentra con que ha perdido el 50, el 70, el 20, el 30, dependiendo del valor. Es decir, que se ha olvidado la naturaleza básica del negocio bancario, ¿no? Y además se ha llegado a decir de una forma, yo creo que lamentable, en una reunión del G20 en Londres, si no recuerdo mal, que no se dejará caer a ninguna entidad financiera. Lo cual no solo es una estupidez teórica, sino además es una imposibilidad metafísica. Es decir, desde entonces han caído y seguirán cayendo entidades. Porque una cosa es salvar al sistema financiero y otra cosa es salvar a todas y cada una de las entidades del sistema financiero. Lo primero es necesario, lo segundo es imposible. Y sin embargo hemos actuado como si fuese necesario y urgente el intentar que no cayese nunca ninguna institución. Y el resultado de eso ha sido que se ha dilapidado dinero público, que se ha perdido tiempo y que todavía seguimos en esta situación un poco incierta, ¿no? La lección que nosotros sacamos de ello es que el sistema financiero necesita reglas claras que restauren la predictibilidad y la confianza pública. Creo que de esta crisis hemos aprendido la lección de que los mercados de financiación mayoristas son incluso más proclives a los pánicos. Aquí hemos visto algún pánico bancario tradicional, se ha visto y se comentó en la sesión anterior, pues eso, banca por Internet, Northern Rock, pero aquí lo que hemos visto es lo que denominamos un neopánico bancario. Hemos visto el pánico en los mercados de financiación mayorista. Esto es algo, la banca funcionaba bajo el supuesto de que los mercados de financiación mayorista no podían fallar, eran mercados de especialistas y que aquello no estaba sujeto a pánicos. Bueno, pues hemos visto que sí, que existen los pánicos bancarios. En este sentido, yo creo que es urgente proporcionar un mecanismo estabilizador para los mercados monetarios mayoristas y que intente inmunizarlos en la medida de lo posible frente a los pánicos y que, por tanto, no se conviertan en mecanismos de contagio masivo como lo han sido en esta crisis.